Martes de la 33ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Palabra de Dios. Muy buenos días. El Evangelio, como siempre, palabra de vida, palabra de esperanza, palabra viva y eficaz que penetra lo más profundo de nuestros corazones y descubre nuestras intenciones. Descubre lo que estamos pasando en el interior. Cuando nadie sabe nada, la palabra de Dios llega y parece, como lo es, que descubre todo lo que hay en nuestro corazón, pues no hay nada oculto para Dios. Es Dios quien nos está hablando. Por eso pareciese que antes de escuchar la palabra de Dios, tendríamos que saber muy bien cómo estamos en el interior, hacernos preguntas de ¿en qué situación estoy? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo estoy? Porque si no estoy consciente de mi realidad, de este momento de mi vida, de lo que está sucediendo en mi corazón, puede ser que yo piense que el mensaje del día de hoy es para alguien más, como lo que es en realidad es para ti, es para cada uno de nosotros. Por eso, abramos nuestro corazón y tratemos de disponernos para escuchar lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. No lo que tú quieres oír, no lo que yo quisiera oír, sino lo que Dios quiere decirme, lo que yo necesito oír. Dice así: entró Jesús en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: «Zaqueo, baja pronto. Conviene que hoy me quede yo en tu casa». Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo todos murmuraban: «Ha ido a hospedarse a casa de un pecador». Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido». Aunque ya hemos meditado mucho en este texto, quiero solamente usar los primeros versículos y de ahí tratar de sacar nuestra reflexión. El Evangelio dice que era Zaqueo, un jefe de publicanos y que era rico. Lo que quiere decir es de que como una persona pública, como una persona que trabajaba en el gobierno, como una persona rica, como una persona bien acomodada, como el jefe de muchos que estaban bajo su cargo, siempre estaba rodeado de gente.
siempre estaba rodeado de muchos lujos, de muchas comodidades. Afuera, inmediatamente afuera de los bordes de su piel, estaba rodeado de muchas cosas buenas y de muchas personas. Pero en su interior, ¿cómo estaría en su interior? Y ahí es donde el Evangelio nos va describiendo, sin describir, cómo está en su interior. Pero el deseo que él tiene de conocer a Jesús y las cosas que hace, nos demuestra que él verdaderamente necesitaba conocer a Jesús. Porque en su interior, quizás, a pesar de que afuera tenía muchas cosas y se veía rodeado de muchas amistades políticas, en su interior sabía que nada de eso era real. Él quería a alguien real. ¿Y qué cosas habrá escuchado Zaqueo de Jesús para despertar en él semejante interés y que sus movimientos políticos y a influencia económica no fueran capaces de atraer a Jesús como sí lo eran de atraer otro tipo de personas? Es Zaqueo quien corre, quien busca a Jesús. Y no le es fácil. Tiene muchas dificultades. Él trata de verlo, pero no puede. El evangelista nos lo dice de una manera muy cómica, que Zaqueo era muy chaparrito, era de baja estatura. Yo más bien considero que esa descripción es más bien desde el corazón. Era de baja estatura, es decir, quizás se sentía muy poca cosa para estar de cerca con Jesús, para estar en primer línea. Sentía que otros eran quienes debían de estar ahí. O quizás literalmente en el momento de estar frente a Jesús, no importa el grado, el estatus social que tengas, todos quieren ver a Jesús y ahí, si tú no luchas, estás fuera. Sin embargo, lo que hace Zaqueo es adelantarse y se sube a un árbol. Y aquí es lo interesante, porque ¿has visto algún millonario subirse a un árbol? ¿Has visto algún político que se suba a un árbol? No, yo he visto que se suben a carros muy lujosos, yo me imagino que se suben a departamentos, a edificios muy altos, pero a un árbol para ver a Jesús, para ver a alguien, eso no sucede. Si Zaqueo lo hace es porque él verdaderamente tiene un interés en buscar a Jesús y trató de hacerlo varias veces y no podía. El interés, el deseo, la necesidad, el gusto de querer ver a Jesús. Las cosas materiales con las que él estaba rodeado no le iban a ayudar. El dinero, las influencias políticas no le iban a ayudar. Ahí tienes que hacerlo tú con tus propias manos. Eso no lo detiene a Zaqueo. En ese momento nosotros pudiéramos decir, ¿qué es más grande lo que Zaqueo tenía? ¿El deseo de querer ver a Jesús? O quizás la pena de que lo vean subirse a un árbol. La pena de estar tratando de buscar a aquel hombre. Porque Zaqueo, publicano, rico, jefe de muchas personas, a lo mejor cualquier persona en el lugar de él tendría pena de estar buscando a Jesús. Le daría pena subirse a un árbol. Como quizás el día de hoy les daría pena a algunos entrar a la iglesia, ponerse de rodillas frente a un sagrario, publicar algo en Facebook, algo religioso en Facebook, en YouTube, hacer algún comentario, les daría pena. ¿Por qué? Porque esas cosas son como para otro tipo de gentes, pero yo tengo dinero, yo tengo una posición social, yo soy político, yo soy jefe. ¿Qué es más grande? En Zaqueo fue más grande el deseo de ver a Jesús y no le importó hacer el ridículo subiéndose a un árbol con tal de ver a Jesús. Hoy, ¿qué es lo que a nosotros nos impide ver a Jesús? ¿La pena de que los demás van a ver que yo estoy buscando a Dios? ¿La pena de que los demás van a decir, ah, caray, mira, él ha de tener problemas muy grandes? ¿O el deseo de ver a Jesús? ¿Qué es más grande, la vergüenza o el deseo de tener un encuentro con Jesús? Porque si tú vas a actuar por vergüenza, no vas a hacer nada. Te vas a quedar chaparro y hasta atrás. Pero si tu deseo de ver a Jesús es más grande que tu vergüenza y no te va a importar lo que los demás digan con tal de que tú veas a Jesús, te vas a subir al árbol, te vas a poner de rodillas delante de Jesús sacramentado, vas a ir a misa, vas a buscar a Dios. Bueno, hagamos a un lado tantito lo de la pena, la flojera.
Ay, es que qué flojera levantarme a hacer oración, qué flojera rezar el rosario, qué flojera ir a misa, qué flojera tener que ir hasta la iglesia, ¿por qué no la puedo ver aquí en la televisión? O sea, ¿por qué no me es válida si hay... ¿Qué es más grande? Quizás Zaqueo pudiera haber dicho, ay no, qué flojera subirme a un árbol, o qué flojera tener que correr y adelantarme a toda esta gente para ver a Jesús en primer fila. Ay no, qué flojera, mejor lo dejo. Para Zaqueo, si algo tenemos que aprender de él, es que era más grande el deseo de ver a Jesús que su flojera. Pregúntate, ¿por qué no fuiste al templo hoy o ayer? ¿Por flojera? ¿Por vergüenza? ¿Porque no tenías tiempo? Seguro que Zaqueo tenía muchas actividades que hacer al ser jefe de publicanos. Seguro Zaqueo tenía un horario muy lleno de actividades. Seguro que a él también le daba flojera. Seguro que a él le daba vergüenza. Seguro que a él le daba pena el qué dirán. Tenía incluso dificultades físicas porque todos eran gigantes y él era chaparro. Pero nada de eso lo detuvo porque él tenía deseos de ver a Jesús. ¿Qué tan grandes son tus deseos de tener un encuentro con Dios? ¿Qué tan grande es tu deseo de despertar en tu interior y reconocer que las cosas materiales y quizás las amistades falsas que tienes en un ambiente político y social no te están llenando? Ahora, si reconoces que sí necesitas ser feliz, si reconoces que sí necesitas ser amado, si reconoces qué haces ahí en ese hoyo, súbete al árbol. Y el árbol en este momento pudiera significar la iglesia, pudiera significar la oración, pudiera significar el esfuerzo, pudiera significar el salir de tu comodidad. Quizás en otro momento reflexionamos aquella frase que Jesús le dice a Zaqueo, bájate del árbol, rápido, pronto, bájate del árbol. Quizás nosotros, más que subirnos al árbol, tendríamos que bajarnos de nuestra comodidad, bajarnos de nuestros laureles, bajarnos de nuestro caballo, bajarnos de nuestra soberbia e ir al encuentro con Jesús. No importa. La idea es la misma, te tengas que subir al árbol, te tengas que subir, hacer el esfuerzo de subir al templo, a la capilla, a la presencia de Dios, o te tengas que bajar de tu soberbia, de tu orgullo, de tu vanidad. Lo importante es que tienes que hacer algo, si no, te vas a quedar igual. Vacío, chaparro y atrás. Dios nunca falla. Cuando Zaqueo recibió a Jesús en su corazón, en su casa, dice que lo recibió con gran alegría. Lo que significa que antes Zaqueo no tenía alegría. El día de hoy no sabemos distinguir la diferencia entre placeres y felicidad. La felicidad es algo profundo. La felicidad es algo pleno. Los placeres están solamente al nivel de la piel, al nivel de los gustos. ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta que no se trata de placeres, sino de felicidad? Y para ser feliz necesitas recibir a Jesús. Necesitas buscarlo. Y cuando lo busques te darás cuenta que más bien es este Dios el que sale a tu encuentro, el que te está buscando a ti. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios fiel, el Dios que conoce nuestro nombre y nos llama y nos invita a bajarnos, a estar con Él. O quizás a algunos les invita a subir, a dejar esa situación de pecado, a levantarse de esa situación de tristeza, de depresión, porque te conviene estar con Él. Que sea este Dios, el Dios personal, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros, por flojera, por pena, por pereza, por el qué dirán, perdemos tantas
tantas oportunidades. Recuerdo que me decía un amigo mío, tú no vives del qué dirán de las personas, y al final de la vida te darás cuenta que todos aquellos que te rodeaban no van a estar. Lo que va a estar contigo es tu propia conciencia. Por eso es importante que hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que te pide tu corazón? ¿Y qué tan capaz eres de subirte a un árbol o de bajarte del árbol para tener un encuentro con Jesús? Que tengas un excelente día.